Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estudiar la segunda sija de Parshas Noach, del 10º tomo del Likutei Sichot, una sija maravillosa que tiene una enseñanza importante de cómo uno tiene que mirar al otro y qué haga cuando ve negatividad en otras personas. La Torah empieza, la sija empieza del orden de Hashem a Noach en esta semana a traer los animales al arco. Dice que hay que traer los animales puros y los animales que no son puros. No dice impuros, sino que no son puros. Dice la Gemara Psachim sobre esto. De acá aprendemos que una persona tiene que hablar de una manera refinada. Como vemos que la Torah agregó palabras para decirlo de una manera refinada, en lugar de decir tamé, dice Einene Torah, Asher Einene Torah. De acá aprendemos que una persona tiene que hablar refinado. También, no solo en hablar, de esta parsha también tenemos en otro lado cómo uno tiene que mirar de una manera refinada, no mirar a las cosas negativas. Cuando Noach, después del Noach salió de la Teba, dice que planteó un viñedo, tomó vino, se emborrachó, estaba desnudo en su carpa. Dice ahí que Canaán lo vio, después se contó a su papá que lo vio. Vino, acá es el punto, vino Shem y Yafet, los dos de los hijos de Noach, y dice ahí que ellos fueron atrás y no miraron la desnudez, el ervá de su papá. Y por esto que no miraron, dice la Torah, que recibieron muchas bendiciones. Pero tenemos que entender, acá en el Pasuk, cuando habla que no miraron, dice así, su cara era por atrás y la desnudez de su papá no vieron. La pregunta es, ¿tenían un doble lenguaje para nada? Si estaban mirando para atrás, ¿por qué dice que no vieron? Obviamente que no vieron. Si estaban mirando para atrás. Y todo el hecho porque estaban mirando para atrás era para no mirar. Entonces, ¿por qué la Torah repite el mismo concepto dos veces? Estaban mirando atrás y no vieron la desnudez de su padre. Es como están diciendo algo que no sabíamos de la primera parte del pasuk. ¿Y qué es esto que lo están haciendo? Están enseñándonos estas palabras. Ahora vamos a desviar un poquito y después al fin de la sija vamos a ver esto también. Vamos a entenderlo con un dicho del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dice que la persona cuando ve algo negativo en el otro, que sepa que es un espejo. Que es un espejo. El mal que ve en el otro, la verdad, lo tiene él. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es que el otro lo tiene y no él? Que quizás es, como la gente normal piensa, yo veo mal en el otro, está en el otro, no en yo. Porque cada cosa es Hashgacha Pratis. Cada cosa en el mundo que pasa es por providencia divina, es por enseñarte algo. Acá también, cuando Hashem hizo esto, es para que vos entiendas Hashgacha Pratis, para que te enseñe que vos lo tenés. Y acá es algo muy fundamental. ¿Por qué Hashem tenía que traer otra persona para mostrarte tu falla? Porque una persona por sí mismo no ve la falla que tiene. No lo ve. Una persona tiene algo que se llama amor propio. Que Friedrich Rebbe también habla de eso mucho. Cuando habla de la educación, dice el primer punto de educación es uno tiene que saber que está ciego. Que uno por el amor propio piensa una persona tonta es inteligente. Una persona fea es lindo. El amor propio bloquea a la persona. Entonces nunca una persona lo puede ver solo de sí mismo. Entonces Hashem tenía la única manera como uno puede ver el mal que tiene adentro es a través de verlo en el otro. Pero quedamos con una pregunta. Quizás la providencia divina que lo ves en el otro no es para vos, sino para que ayudas al otro. Como sabemos que hay una mitzvah de reprochar, ayudar a alguien que no está bien. Entonces cuando uno ve algo es para que él ayude a la otra persona. No solo esto. Hay dos tipos de creaciones en el mundo. Hay algo que es tajliti, el objetivo, y hay el intermedio para llegar. Por ejemplo, uno trabaja para tener plata y tener plata para hacer algo.
o para vivir bien, para ser cómodo. El objetivo es que vivir bien, que sea cómodo, que tenga sustento. Y el trabajo es el intermedio y la plata es el intermedio, ¿cómo llegar ahí? Un yudí nunca es el intermedio. Entonces la otra persona que tiene el mal no puede ser solo un intermedio para que vos. Un yudí es el tajlit, es el objetivo de todo. Entonces el otro tiene que ser el objetivo porque lo ves. Porque él es un objetivo. Una persona, su identidad propia es siempre ser el final, no el medio. Entonces no puede ser que él es solo un rebote para vos. Tiene que ser que él es el final. Entonces sale de acá que cada vez que ves negatividad en el otro, es para ayudar al otro. Entonces vuelve la pregunta. Si el providencia divina que ves la mal en el otro es para ayudar al otro, ¿cómo sabes que vos también sos un espejo, que vos también tenés el mal? ¿Cuándo tenés el mal? ¿Y cuándo es para ayudar al otro? Y si siempre es para ayudar al otro, quizás no es para vos. Entonces hay que entender algo. Volvemos a lo que traímos en principio de la sija. En el principio de la sija trajimos de la Gemara, que uno se aprende de nuestra pasuk, de que no son puros, que hay que hablar de una manera refinada. La pregunta es ahí, en esta Gemara, la Gemara empieza a trabajar, a traer preguntas. Preguntas de casos aislados, donde dice una palabra que no es refinado. Trae 3 diferentes fuentes. Trae de una mujer, cómo se siente, etc. Y después de 3 preguntas específicas, de fuentes específicos, pregunta una pregunta rara. Uvi oiraise mi loixiv tome. No dice en la Torah la palabra tome. Wow. Primero, esta pregunta tiene que ser primero. Esa es la pregunta más fuerte que hay. Miles de veces en la Torah dice la palabra impuro. ¿Por qué es después de preguntas de lugares específicos? Segundo, el estilo, la palabra dice, no dice en la Torah. Tiene que decir, dice en la Torah miles de veces. Porque hay una manera como hay una duda si hay o no hay. Entonces, hay 2 preguntas sobre la Gemara que habla de el lenguaje refinado. Primero, ¿por qué la pregunta de la Torah que dice también muchas veces es después de preguntas detalladas, de preguntas chiquitos, como es el cuarto pregunta, tiene que ser la primera, es la pregunta más fuerte que hay. Segunda pregunta es, ¿por qué la terminología que usa la Gemara es uno de pregunta y no de sorprenderse? Bajar Exiv, dice, ¿no? Y no dice, el estilo podía ser más fuerte. ¿Por qué no es lo más fuerte que puede ser? Y la respuesta es así. Hay que entender, hay 2 tipos de relatos en la Torah. Hay halajá y hay cuentos. En halajá, cuando dice lo que tengo que hacer, hay que hablar claro. No hay vueltas. No hay manera de decir no son puros. No, hay que decir tamé, impuro. Hay que decir taref. Hay que decir pasul. No hay que decir no es kasher. Hay que decir las cosas claras. Porque cuando viene a la halajá, no puede ser vueltas. Tiene que ser claro lo que tiene que hacer, no tiene que hacer. Los órdenes tienen que ser claros. Cuando no son órdenes, cuando son cuentos, ahí aprovechamos a enseñar y a hablar al final. Ahí pregunta la Gemara. En estos casos, que son cuentos, a veces también dice también. Entonces, no es una pregunta tan fuerte. Porque también no dice muchas veces en cuentos. Sino, muchas veces dice cambia y a veces dice también. Por eso no es la primera pregunta. Por eso el estilo es no dice también. Y no dice también. Porque no es tan fuerte la pregunta. Porque no estamos hablando de todas las veces que la Torah habla de también. Estamos hablando solo en las veces contadas de cuentos que hablan de también. Entonces, también hay que agregar un punto más. Hay alguna mezcla. Hay halajá con sipur.
Halajá can sipur quiere decir, hay un cuento que hay que dar una halajá. Por ejemplo, uno que tuvo una omisión que lo hizo impuro, después dice, tenía una omisión que no es puro. Y después dice, claro, que es tamé. Pero el sipur, adentro de halajá, está también refinado para no decir la palabra tamé. Entonces, ahora vamos a ver cómo Rebbe lo conecta y lo aplica a nuestra vida de una manera increíble. Es así. Cuando uno ve dos cosas. Uno ve halajá, uno ve sipur. Uno ve lo que tiene que hacer, uno viene lo que está pasando sin lo que tiene que hacer. En la visión de uno, cuando mira a cualquier situación, puede ser dos reacciones. Puede ser lo que tengo que hacer yo o lo que está pasando sin darse cuenta de lo que tengo que hacer. La halajá que tengo que hacer o el sipur, lo que está pasando. Así también. Uno ve el mal en el otro. ¿Qué ve? Cuando uno ve a alguien robando, ¿qué ve? ¿Tengo que ayudarlo? ¿O ve esta persona está mal? ¿Qué está viendo? ¿Está viendo la halajá, su responsabilidad a frenarlo de robar, a ayudarle a no robar de vuelta? ¿O está mirando una persona mala, un ladrón? Está mirando la halajá o sipur de lo que pasó. ¿Qué está mirando él? Entonces acá viene la Torah. Acá viene lo que dice el Mashiach. Cada cosa que pasa ahí es un espejo. Si estás mirando la halajá, es solo por el otro. Pero esto, que también estás mirando la historia, el cuento, el mal por sí mismo, esto es porque lo tenemos. Entonces sale algo increíble. Siempre hay que ayudar al otro. Siempre hay que buscar el ashkacha pratit porque el otro no es un emsaí, no es un intermedio para vos. Seguro. Ves algo, hay que ayudar. El hecho que lo ves es providencia divina para ayudar al otro. Pero también, si ves el cuento, si ves el mal sin, como aparte de lo que tenés que hacer, el cuento te está enseñando que lo tenés adentro de vos. Lo tenés adentro de vos. Este es el punto. Este es el ashkacha pratit. Entonces, una persona cuando ve algo tiene que mirar adentro. ¿Qué estoy mirando? ¿Estoy mirando el mal del otro? ¿Estoy mirando qué tengo que hacer yo? Si estoy mirando el mal del otro, entonces ese es un espejo para mí, para enseñarme que yo también lo tengo. No quita que tengo que ayudarle, pero este hecho que estoy mirándolo como sipur, como cuento, me está enseñando que yo lo tengo, en una manera. El segundo punto es, cuando lo ves solo lo que tenés que hacer, ahí podés ser seguro que vos no lo tenés este problema. Si solo estás mirando la halajá sin el sipur, ahí está claro que no lo tenés este problema. Ahora se entiende por qué en la cuenta de Shem y Yafet dice que fueron atrás y no lo vieron. Porque no lo vieron quiere decir que solo vieron lo que tiene que hacer. Porque no tenía el problema que tenía Noah de desnudez, de calienta, de este placer, de esta deseos. Pero Ham, la palabra Ham viene de calientarse. Ham tenía lo que tenía Noah, por eso vio la desnudez. Entonces, cuando uno ve el mal en el otro es porque él lo tiene. Cuando uno ve, no lo tengo lo que tiene que hacer, sino el mal por sí es porque él lo tiene. Y Hashem está diciendo, mira, vos tenés amor propio, vos tenés un amor que te hace ciego y tenía que mostrártelo a través del otro. Obviamente también hay que ayudar al otro. Pero si ves el mal es porque lo tenemos. Y esa es una enseñanza poderosa para nosotros. ¿Qué tenés que ver? Obviamente, no hablas de mal de otro. Nunca. No hay que hablar mal. No hay que mirar el mal. No como hizo Ham, que vio y contó. No solo esto, dice Rebbe algo muy, muy fuerte acá. Ni hay que pensar en la cabeza mal. Ni hay que pensar cuando pensás en mal es porque lo tenés. Y no solo esto, dice la Shanara, trae del Alter Rebbe de Geta Kodesh, que la Shanara en la cabeza es peor que en la boca. Porque la cabeza es más cerca del alma.
Y cuando uno piensa mal del otro, impacta a la persona. Tienes que parar de pensar mal del otro, porque esto tiene impacto, no solo a vos, a él. Entonces hay que trabajar a no mirar el mal. Y cuando miras el mal es para enseñarte a vos. Y cuando uno ve en este camino, va a recibir todos los brajot que recibió Yefet y Shem, y van a ser recipientes para la Torah, porque las recipientes para la Torah es paz, peace. Hay que hacer paz, hay que tener amor al otro. Y esto también va a tener el último paz, que es con la llegada del tercer Beit HaMikdash ya mismo. Amén. Buena semana.